cultura, de aprender y, por supuesto, como siempre, de la mano de Francisco Tete Romero. ¿Cómo le va, Francisco? Tete, ¿por qué Francisco? Tete, ¿cómo le va? Muy bien, muy buen mediodía. Denise, a toda la audiencia. Hoy nos vamos a meter con Barranqueras, su historia, cuna industrial del Chaco y, ¿por qué no?, también en el futuro lo puede llegar a ser, porque ya lo fue y tiene condiciones para hacerlo. A ver, la historia de Barranqueras. Ahí arrancamos con imágenes. Nos metemos con Barranqueras y sus imágenes. Barranqueras debe su nombre a las barrancas, a la formación irregular de la costa, que en ciertos momentos produce elevaciones, el agua va erosionando y así se forman las barrancas. Estamos en presencia de una embarcación que se llamó Mianovich, la anterior o la posterior es Dodero, porque ya en la década del 20 había dos empresas navieras que cubrían Asunción, Corrientes, Barranqueras, Buenos Aires, Corrientes, Barranqueras. Según los lugares, había una compañía de música de tango que cubría hasta Corrientes, después había una de chamamé, pero para que tengas la idea, esto es de una gran revista chaqueña, La Estampa Chaqueña. Fíjate vos, esa es la nota por la cual se dice Barranqueras, tercer o cuarto puerto de la Argentina en la década del 30. Después de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, estaba Barranqueras. ¿Y por qué es la importancia? Vamos a ir pasando. Porque Barranqueras ya en el año 1907 tiene la primera línea ferroviaria. El tren llega al Chaco conectando Ferrocarril Francés, Santa Fe, conectando Resistencia, Barranqueras, transporte de carga de madera, sobre todo industria forestal, y llegaba hasta la Sabana, que era el lugar del sudeste del Chaco, que también era muy de producir lo forestal. 1907, dijo, ¿no? 1907, Bien. Ya para 1912, vamos a verlo más adelante, teníamos 3 líneas ferroviarias. ¿Por qué? Porque ese era un momento, la década del 10, la década del 20 y la década del 30, de instalaciones, de industrias. Esa es una imagen de las primeras grúas que tuvo el puerto de Barranqueras ya en la década del 40. Esas son grúas que se instalaron en el mismo momento, marzo de 1941, cuando se produjo el primer vuelo comercial al Chaco. Claro. Un hidroavión acuatizó en el riacho Barranqueras, Río Paraná se llamaba el hidroavión, y ¿quiénes lo trajeron? Los hermanos Aldo y Efraín Boglietti, que tenían ya Chaco Tour. Ese es el vaporcito, y ahí mirá, un auto forá está atravesando el puente elevador que te llevaba directamente al vaporcito. Recordemos que recién el 25 de mayo de 1973 se habilitó el primer día, yo pude pasar, tenía 10 años, por el puente Hablame de histórico, ¿no? Corrientes. Claro, claro. Y mirá lo que es eso. Año 1933, Chaco ya hace 10 años era primer productor nacional del algodón. El gobierno nacional dice Junta Nacional de Granos. ¿Y dónde? En el territorio nacional, Chaco, que es el primer productor nacional del algodón. ¿A qué se dedicaba? Ese edificio existe todavía. Se dedicaba al acopio y a la comercialización del algodón. El Estado Nacional fijaba un precio, compraba a los productores y hacía la exportación. Ahí estamos viendo las primeras grúas. Había barcazas además que ayudaban para esa producción. Si vemos en las próximas imágenes, vamos a ver ya el movimiento industrial. Bueno, el mapa con las 3 líneas de ferrocarril. Mirá. 1907, Ferrocarril Francés, Santa Fe de Trocha Angosta. Segunda línea, 1912, el Ferrocarril Rural Dodero. Y tercera línea, Ferrocarril Central Norte Argentino. Los 3 ya en 1912
transportaban la producción de toda esa zona del sudeste del Chaco, donde estaban radicadas las distintas industrias, directamente al puerto de Barranquera, de ahí tren, barcazas para transportar la producción, madera y algodón. Ese es el momento histórico de 1907, parte de resistencia. Esa es la, fíjate vos, esa era la casa Gabardini. Mira vos, exactamente. Sí. Parte el tren de Trocha Angosta, Sí. parte desde allí y se va directo a Barranqueras. 17 de mayo de 1907. Este ya es el ferrocarril Central Norte argentino. Estamos hablando de imágenes Históricas, antiquísimas, sí, sí, sí. pero para 1912 el Chaco tenía una red ferroviaria de 3 ramales que pasaban por Barranqueras porque era el centro logístico, allí donde tenía un puerto, pero también donde había industrias, y vamos a ver, ahí está el rural, ahí ves el rural. El ferrocarril fue creador de pueblos, creador de la red que permitía vincular la producción con su puerto. Y por eso Barranqueras era tan importante. Miren, la vista de arriba de la primera fábrica de hilandería de fibra de algodón, Fandet, Fábrica Nacional de Envases Textiles, una ciudad en sí misma, hoy barrio Ucal. Sí. 4.000 obreros, 1944, venían de Corrientes, de Paraguay también, y se creó entonces un barrio obrero para los empleados y para los trabajadores. Hasta 1961, mirá la confección, 4.000 trabajadores en Barranqueras en el año 44. ¿4.000 trabajadores? 4.000 trabajadores, por eso venían de Paraguay. Mirá y vos. venían de Corrientes, pero era en un momento donde Barranqueras tenía más de 12 industrias, entre ellas Anderson Clayton, que era de comercialización del algodón, la bodega Yol, la Fabril Financiera, Coduti Hermanos, Varela Hermanos, fábrica Molinos Río de la Plata. Estamos hablando de aceiteras que producían sobre la base del algodón, de hilanderías, de comercializadoras. Estamos hablando de 12 industrias en Barranqueras que daban valor agregado, Codial también estaba, valor agregado a la producción del Chaco. ¿Cuándo? Entre la década del 30 y la década 40. Mirá, ahí está lo que es actualmente el barrio Ucal. Fábricas en sí mismas de producción de valor agregado, como también la Fabril, la aceitera. Y además, por eso se hizo la primera ruta en el Chaco. ¿Cuál? La 9 de julio. Nació en 1909, se rellenó, 1925 se inauguró la 9 de julio. De la plaza central hasta el puerto de Barranqueras. ¿Por qué? Porque tenía que vincularse la obra pública con transportar de la mejor manera la logística para la producción y para el puerto. ¿Tenemos todavía la Junta Nacional de Grano? Sí. Hoy es Colono, Sociedad Anónima, porque en 2011, pasó de la nación a la provincia. Y hoy es importante lo que fuera la Junta Nacional de Grano, porque es un centro de acopio y embarque de lo que llega de producción. Tenemos el ferrocarril y tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay. Por lo tanto, la logística está. El puerto está, necesitará más o mejores trabajos, pero esto que siempre hablamos de ponerle valor agregado a la economía primaria del Chaco, esto ya se hizo. La historia te sirve para averiguar que fuiste y preguntarte cómo volver a hacerlo. Y además también para saber, capaz mucha gente no sabe que, como bien decían, en los 30, en los 40, potencia Barranqueras, ¿no? Y cómo también todas las localidades se fueron adjuntando con las rutas de conectividad y todo esto, wow, ¿no? Lo que y ahí vino la cultura, 1929, Cine Teatro Buenos Aires, después Cine París. ¿Por qué? Porque había tanta gente de Paraguay, de Corrientes, venían a trabajar, 12 industrias, puerto, ferrocarril,
tenían que entretenerse. Cine, teatro en 1929. Barranqueras, cuna de la industria que supimos tener y también fuente de la cultura que debemos aprender. Qué hermoso nuestro Chaco, ¿eh? Una vez más, para aprender la historia, lo rico también nuestras tierras, todo lo que tiene que ver con la industria. Qué lindo, Tete. Muchísimas gracias, como siempre, por enseñarnos. No, muchas gracias y buena jornada para toda la audiencia. Y ahí tenemos, ¿no?, un poquito más de historia acerca de nuestra tierra, nuestro Chaco tan querido, para aprender, en este caso, en esta oportunidad, de Barranqueras.